Pueden tomar asiento. Gracias al Señor, ahora gloria para Él. Ahora vamos a leer el versículo de hoy. Los versículos de hoy están en 2 de Crónicas 17, 1 a 19. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las horas de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y glorias en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Aserá de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus principales Ben-Ai, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos en las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los militares de Judá, el general Adnaz, y con él 300.000 hombres muy esforzados. Después de él el jefe Joanán, y con él 280.000, tras este Amasías hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200.000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200.000 armados de arco y escudo. Tras este, Josafat, y con él 180.000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. El mensaje de hoy es aprender del ministerio de Josafat. Paz, hermanos. Hoy se escuchan mejor los sonidos porque tenemos nuevos parlantes. Muchas veces cuando estoy recibiendo a la gente atrás, a veces hay mucho sonido de tráfico y afecta un poco al ruido. Pero hoy se escucha todo muy bien. Podemos hablar con menos fuerza, más suave. Gracias a Dios. Hoy pasó muy rápido el tiempo, ya pasó 5 años, 5 meses del año. Y ya pero sabemos que en la casa de Dios, en los ojos de Dios, hay días especiales que se conmemoran.
que todos los días podamos recordar a Dios en cada uno de nuestros días. Podemos ver que en la Biblia hay mucha historia de Israel, y están todas anotadas en la Biblia. Y a través de eso podemos aprender de la historia de Israel y de las cosas que para Dios es importante. Y ver la salvación de Dios anotada en la Biblia. Cuán grande es la gracia de Dios. Podemos aprender juntos sobre Segunda de Crónicas 17. Puede ser que todos todavía estemos un poco no conocemos mucho esta lectura, pero tenemos que un poco todos juntos vamos a conocer esta escritura en profundidad. Vamos a ver. Josafat reinó en un momento muy particular de Israel. Hoy vamos a través de la historia de Josafat, en Segunda de Crónicas 17 del 1 al 19. No vamos a poder conocer toda la historia, pero vamos a empezar desde el capítulo 17. Vamos a orar todos para que a través del espíritu de Josafat nos ayude a comprender más las escrituras de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por proveernos. Señor, te damos gracias por estar delante tuyo. Queremos comprender, queremos aprender, Señor, de tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu enseñanza, tu palabra, para que podamos cambiar, ser discípulos, aprender, Señor, y poder aprender, Señor, y brillar de tu luz. Te lo pedimos todo en tu santo, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu gloria, Señor, todo lo que escuchemos y aprendamos hoy sea para tu santo nombre. Amén. Recién hablamos del libro de Crónicas, que muchos por ahí no podemos comprender del todo cuál es la idea principal de este libro. Sabemos que el libro de Crónicas fue escrito 400 años antes de Cristo, después del exilio de Babilonia. Son las crónicas donde se registra todo lo que sucedió durante ese momento de exilio. En medio de todo ese momento, los que estaban, el pueblo de Israel confiaba en Dios. El Espíritu Santo guiaba el corazón del pueblo de Israel. Dentro de las crónicas hay 9 capítulos que hablan sobre toda la genealogía del pueblo de Israel. Habla sobre todas las promesas de Dios desde Abraham hasta David y cómo se fueron cumpliendo incluso en el exilio. Y donde termina en el capítulo 10 termina la época de David y en el 14, a partir del 14 al 35 empieza con todos los cambios en la
Sabemos que durante la época de David hubo 4 grandes cambios y grandes revoluciones donde Dios intervino, y uno de ellos es en el padre Josafat, segundo en los cambios del mismo reinado de Josafat y los distintos profetas. Eso nos dice que Dios no se olvida de su pueblo. Puede ser que estemos ahora cruzando por pruebas, dificultades, y nos preguntemos, ¿dónde está Dios? Dios ve todo lo que estamos pasando. Yo les digo, Dios no olvida las promesas a su pueblo. Amén. Debemos creer firmemente que Dios no se olvida de nosotros, que aprovecha cada uno de esos momentos, incluso de dificultad, para acercarse cada vez más a nosotros, unificando fuerzas para que podamos ver que nuestro Dios es nuestra única esperanza. Por eso en 2 de Crónicas 17, del 1 al 19, se registra el reinado de Josafat, cómo guía a su pueblo, cómo guía a todo su pueblo de vuelta al pueblo de Dios. Vemos cómo nuestra fe puede crecer en medio de las pruebas, de las dificultades, siempre y cuando no nos olvidemos de Dios y no nos alejemos de Dios. No importa las pruebas que tengamos, no importa el mar rojo que tengamos delante, lo importante es seguir buscando el rostro de Dios. Podemos ver a través de los libros de Crónicas las enseñanzas del pueblo de Dios. Primero, vamos a concentrarnos en la voluntad de buscar a Dios. El punto número 1 es buscar a Dios, es buscar la voluntad de Dios. En los versículos del 1 al 6 podemos ver cómo reinó Josafat y cómo empuja al pueblo a buscar el reino de Dios. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Vamos a ver el mapa de Judá. Vamos a ver por qué tenía que poner ejércitos. ¿Por qué ponía guarniciones en la tierra de Judá? Vamos a ver por qué tenía que prevenirse de del pueblo de Israel. En ese momento todo el pueblo de Israel había caído en la adoración de ídolos. Entonces lo primero que hizo Josafat fue poner una barrera para que el pueblo de Judá se proteja de las influencias de los ídolos. Por eso creó ciudades fortificadas y puso ejércitos. Lo que estaba previniendo era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tuviera alguna relación con los ídolos del mundo de afuera.
¿Cuánta gente tenemos como pueblo de Israel alrededor nuestro? Porque si nosotros no ponemos barreras firmes hacia el mundo de afuera, hacia los ídolos, podríamos ser fácilmente influenciados y podríamos caer bajo la influencia de esos ídolos. Por eso, Josafat lo primero que hizo fue confiar y buscar el poder de Dios. ¿Por qué se crearon estas ciudades fortificadas en Judá? De la misma manera que tenía que proteger la vida del pueblo de Judá, tenía que proteger la vida, también debía proteger de la influencia de los ídolos que venían de afuera, para que no cayeran en malas influencias. Vemos que en el versículo 2 dice, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Por ahí este pueblo de Judá recibía una influencia muy grande del pueblo de Israel. Elegir confiar en Dios o confiar en las personas, ¿qué es más fácil? Nosotros generalmente buscamos a las personas, porque es más fácil buscar a alguien que nosotros vemos para ir a pedirle algo porque nosotros lo vemos. Pero por ahí nosotros hemos orado 2, 3 meses, pero todavía no hemos recibido ni una respuesta. Entonces podemos dudar, pero tenemos que seguir firmes en la oración y seguir orando por lo que queremos y pedírselo solamente a Dios. Vamos a ver el mapa. Dice que no se ve muy bien, pero podemos ver que está Samaria en el norte. Toda esa zona pertenecía a Israel y en el sur era de Judá. Israel se dividía como un norte y un sur. ¿Y Efraín dónde estaba? En el medio de los dos. Si Efraín era vencido, fácilmente el pueblo de Judá iba a ser conquistado por los del norte. Por eso necesitaban cubrirse y tener ciudades fortificadas para prevenir que sean conquistados por los ídolos del norte. Pero Josafat sabía ese riesgo, por eso mandó una guarnición dentro de las ciudades de Efraín para poder defenderse de Samaria. Nosotros debemos poner distintas barreras dentro de nuestra vida para evitar ser vencidos por el mal. Tenemos que decidir confiar en el poder de Dios y cerrar todas las brechas que puedan invadir nuestras vidas desde el exterior. Sé que todos conocemos la historia donde Moisés subió al monte Sinaí y cuando le dicen a su hermano qué es lo que le pasó a Moisés, que estuvo como ya 4 días y no sabemos nada de él, entonces le pidieron a Aarón que les hiciera un toro de oro, un becerro de oro. Pero cuando se enojó Dios, Moisés oró para que Dios perdonara al pueblo de Israel. Pero ¿cómo puede ser que un sacerdote tan amado de Dios como Aarón haya caído en la
desobediencia del pueblo. Entonces cuando Moisés le preguntó a Aarón, ¿por qué hiciste eso? Aarón contestó que porque el pueblo le pidió que hiciera eso. Cuando las voces de las personas superan la voz de Dios, nosotros podemos caer en la tentación de seguir a las personas. Aarón había hecho eso. Cuando el pueblo aclamó que no sabía qué había sucedido con Moisés, entonces les pidieron que arme ese becerro de oro para que los pueda dirigir, y entonces Aarón cayó en esa desobediencia. Por eso nosotros debemos prever, cerrar las brechas para caer en debilidades. Cuando los sonidos de las voces de los hombres superan las de Dios, debemos de parar un segundo. Debemos elegir, debemos analizar y volvemos a volver a la voz de Dios. Podemos orar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a prevenir desviarnos de la voz de Dios. No dejemos que el mundo influencie lo que nosotros confiamos y creemos en ese santo Dios, único y verdadero. Lo primero que hizo Josafat es decidir confiar solamente en el poder de Dios. Cuando vemos en el versículo 3 y en el versículo 4 habla de cómo Jehová estaba con Josafat y cómo buscó Josafat a Dios. Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Josafat anhelaba y deseaba la presencia de Dios y tomar las decisiones correctas en la vida. La decisión más importante y más correcta de su vida era buscar al Dios de su padre y no seguir las obras del pueblo de Israel. Nosotros hoy oramos, señores, queremos estar contigo. Ven y comparte conmigo. Pero cuando nosotros seguimos el camino de Dios, ¿cuándo podemos volver al camino de David, que buscamos solamente la voz de Dios? Por eso acá Josafat demuestra cómo debemos toda la vida anhelar la presencia de Dios y buscar a Dios. Cuando el norte de Israel ya estaba tomado bajo los ídolos, Josafat eligió separarse, dividirse y buscar solamente al Dios verdadero, para buscar ese único Dios y estar con Él. Muchos hermanos estamos luchando con nuestros trabajos, haciendo algún emprendimiento o algo, y estamos siendo tentados por el mundo. Y nos dejamos influenciar por todo lo que sucede alrededor y lo que nos dicen, que las cosas no van bien, que las cosas no pueden salir. El mundo nos dice que miremos lo que está alrededor, que nos dejemos influenciar por el mundo, pero nosotros como cristianos debemos solamente poner la mirada en Dios. ¿Por qué seguimos solamente el camino de Dios? Y no seguimos esa gente del mundo que aparentan estar bien, tener posiciones económicas fuertes, poderosos, que estamos a kilómetros de distancia del poder de ellos, pero nosotros debemos seguir firmes en poner nuestra voluntad en buscar a Dios.
Nosotros debemos estar cada día más cerca de Dios. Como al principio, cuando conocemos a Dios, vamos a la mañana, a la tarde, a venir a buscar a Dios. Y después empezamos solamente a buscar a la tarde. Al principio, no sé, participamos del estudio bíblico todos los días de la semana. Después bajamos a 6 días, 5 días. Y a poco, nosotros somos absorbidos por las costumbres del mundo. Por eso debemos aferrarnos, como enseñaba Josafat, a buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y debemos perseverar y buscar su presencia. No dejar que el mundo influencie en nosotros. Como tercero, el tercer punto es obedecer los mandamientos de Dios. Dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Ese ánimo, ese contentamiento significa tomar una decisión firme y dedicarse de todo corazón. Dice que eligió seguir esos caminos de Jehová alegremente. A veces seguimos a Dios dependiendo de la posición en la que estamos, si somos diáconos, somos ancianos, somos pastores. Pero acá no, acá Josafat dice que debemos buscar de corazón a Dios en todo momento, con ánimo, con alegría, con contentamiento, elegir buscar a Dios firme y de todo corazón. Si el líder de un país es importante que el pueblo de Dios siga la voluntad de Dios pese a todo lo que suceda. No dice solamente que debemos seguir los mandamientos de Dios, sino que no solamente siguió alegremente a Dios, sino que quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Dentro de nuestras vidas tenemos un montón de ídolos. En el día a día, si bien no tenemos imágenes por ahí, pero tenemos ídolos como el dinero. Y a veces esas cosas, la búsqueda de nuestro contentamiento supera la búsqueda de Dios. Por ejemplo, no sé, a la mañana está todo calentito, no queremos levantarnos y llegar temprano a la iglesia. Eso es porque amamos más nuestras camas, nuestra comodidad, que buscar a Dios. Todos los hombres somos así, somos débiles, pero debemos venir alegremente, con voluntad propia y en alegría, a buscar a Dios todos los días. Porque vemos lo que hizo acá Josafat, que quitó los lugares altos y las imágenes y todos los ídolos, porque no se puede adorar a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. Debemos eliminar todos esos ídolos en nuestras vidas para dedicarlos sola y exclusivamente a buscar a nuestro único Dios. Debemos de seguir a Dios a pesar de todo lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, debemos ofrendar, pero ofrendar de corazón, decir, cuán contento estoy de ofrendar lo que tengo, no importa si es poco o mucho, pero debemos de ofrendar alegremente, no porque nos sintamos obligados a hacerlo.
así como Josafat alegremente buscaba los caminos de Jehová. Nosotros debemos de no seguir el ídolo del dinero, pero sabemos que podemos ofrendar ese dinero, podemos tener ese dinero, pero no seguirlo y no adorarlo, sino que usar el dinero que nosotros tenemos o la bendición que Dios nos da para bendecir a otros y llevar la bendición y las buenas noticias de Dios hacia otros, usando ese dinero. Por eso no solamente debemos buscar, no debemos solamente desear el poder de Dios, sino que debemos estar con Dios, debemos anhelar la presencia de Dios y obedecer todos sus mandamientos. ¿Cuál? 来，现在你们应当立定心意，寻求耶和华我们的神。告诉旁边的，我们要寻求。Primera de Crónicas 22:19. Ahora pues propónganse buscar al Señor su Dios. 约沙法第二方面，他生命的服侍的效法是。Digámosle al que está al costado que propóngase buscar a Dios. 看重基督的真理。一个教会，如果我曾经在我们讲台上有讲过 N 次了，教会如果没有真理，就歪理就充斥着我们教会，甚至充斥我们生命。上帝如果不高举，教会如果不高举神，人的意识会充斥在约沙法的生命当中，他第二个就是要看重基督的真理。他知道国家如果没有神的话，就难以归服耶和华。没有基督，没有律法引导他走正确的道路，每个人都偏行己路，结局败坏、离弃、咒诅，甚至软弱、死亡。我们教会不愿意看到这样的光景。只有神的话才能够牧养神的羊，只有神的道才能够建立神百姓的生命。人的话听。他如何看重基督的真理呢？你去看第7节到第9节，他刚刚做完3年，第3年就派了5位的臣子，原文的臣子是首领、领袖的意思。第二派什么呢？派利未人，还有派什么？祭司。你去看我们刚才读的时候，有的字都很难读，是吧？包括我们会看到说，那个首领有5位，利未呢有9位，还有祭司有2位。Los levitas eran 9 y los sacerdotes eran 2. En el versículo 9 dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorriendo todo Judá enseñando al pueblo. Porque la creencia de Josafat no se detuvo solamente en Judá, sino que llevó ese libro de enseñanza a todo el pueblo. 王就差遣首领、利未人、祭司，并带着律法书走遍挨家挨户的，每城每户都要听到耶和华。他的目的要使神的话成为全国上下百姓的生活的中心。因此，为什么呢？因为约沙法深深的知道，国家复兴必须从真理普及开始。Lo más importante es seguir la verdad, pero es la verdad que enseña a Dios. 加强军事的训练，而是先加强神话语的教导。No se enfocó en el poder del ejército, en su poderío, sino en la palabra de Dios. 他派诗班在前面，不是没有原因的。
Por eso cuando conquistaron Jericó, por ejemplo, que 深深 enviaban 知道说律法 antes 书 al pueblo de alabanza, 不 no 能 era 单 una 单放在 simple 圣殿的里面， coincidencia, 他的律 sino 法 que 书 las 要进入 enseñanzas y los 每个 mandamientos 城 de 邑、 Dios no 每 pueden 个家 quedarse 庭、每个 solamente en 百 un 姓的 libro, 生活 sino 里 que 面。 debe entrar 这 en 是他的 cada 命旨。 familia, en cada lugar del pueblo de Israel, 因 en 此我们 cada 会 corazón. 看到，接下来我们会看到很多很多的复兴要 Ahora 临 cuando 到。 sigamos vamos a ver mucho más 今天如 sobre 果我 estas 们教会要 historias. 必须要重视讲道的事工，查 Hoy 经的聚 debemos 会，圣经的教导。 enfocarnos 我有时 en 候 la 礼拜讲讲的 importancia 时候，这个 del 本 estudio 来我 bíblico, 这个礼 de 拜是 leer 讲 la 那个 palabra de Dios. 基督救恩的功效。好，然后呢，在那个 Esta 活到 semana 区里 iba a 面又 hablar 改了。 sobre 第一个反应呢就是盖楼， el poder de la salvación de Jesús, pero después lo cambié por este versículo, por estos versículos de 我 Crónicas. 知道我这个礼拜这个 Y 在预备 eso 讲 lo 章的 sufrió 时 caro, 候， claramente, porque tuvo 上 que 班的时候 volver 在默想， a 晚上睡觉的 reconfigurar 时 el 候在 tema 默 de la 想。 alabanza de 小 la 组 semana. 聚会的有分心，哎呀， y 我 la 说这边到。我 documentación. 那天礼拜一晚上在中国城聚会的时候，回去跟娟长我说娟长， Pero 我有 cuando 分享 estaba 这 el 段圣 lunes 经， a la 看怎么样？ noche, 他说我圣经不知道， estuve 他晚上在 compartiendo 路 en 上 el, 看。 en el, 然后我说这个圣经应该 en 讲 la 什 otra 么？ iglesia, 领受。 estuve 其实这段 compartiendo 圣经的 estos 主题 versículos. 大纲信息这个反复 Habla 琢磨。 sobre la 其实这边不单单 creencia, 是这 sobre 个礼 ser 拜了， firmes, 前2个礼拜 sobre 就 la 想讲 corrección. 这篇道。 Entonces yo 所 ya 以 tenía esto en 反 el 复的 corazón y 默 quería 想思想 compartir 神的 esto 话。 con todos ustedes. 我讲的意思就是说，我们对讲台的服饰要特别的看重。 Debemos darle mucha 祷告神， importancia 求神来帮助 a 我 la 们。 verdad de Cristo, a 所以我们可以看到说， predicar la 教 palabra 会 de 必 Cristo. 须要成长，它的成长的 Por 根基 eso 就是要高 la 举真 congregación 理， debe de 而不是活 crecer, 动而已。弟兄姊妹， pero debe 我们办 crecer 很 en 多的一 obras 些活 también. 动，我是希望我们真理不可忽略，不要因为用活动来代替学习真理。我看到。 Es importante las obras que hacemos, pero las obras no pueden reemplazar la palabra de Dios. Por eso debemos darle importancia a la palabra de Dios, a la prédica. 你们，我看到一下年轻人在那边侃侃而谈，分享的非常的认真。我现在心里非常的感谢主，知道吧？ 哎呦，年轻人有这么认真学习。 Estaba viendo cómo los chicos estaban compartiendo la palabra de Dios, su corazón se llenó de alegría. Ustedes los jóvenes, Dios los va a usar. 我是希望那个礼拜3你们年轻人多参加，几点开始？9点半开始是吧？9点半开始，1个小时左右。 Los miércoles a las 9:30 hacen 你 un 们如果有 estudio 时间的话，9 bíblico. 点半，礼拜 Dice 3 que 9点半到10 si 点 los 半， miércoles de 9:30 a 10:30 tienen tiempo, pueden participar 万神的话语。 del estudio 生 bíblico 命 de 又 los 复兴，真 adolescentes. 理是根基。所以我们要 La 看重 palabra 神的道， es nuestra 就 vida. 好像约沙法 Debemos 看 seguir 重 el 神的话语。 camino de Cristo, así como Josafat siguió 所 el 以 camino de 教 Dios. 会不是单单学习知识，而是在神的 la 话 iglesia no es 话语当中 solamente 认识基督。 aprender cómo 尤其在 comportarse, 现今危险的 sino 时代当 que 中， la 许 iglesia 多 tiene 人 la 以感 obligación de 觉 aprender 代 qué 替 dice la 真 palabra de 理，以 Dios 经验代替圣 y 经，以 buscar 文化 esa 代替启示， palabra, su 凭感 camino, 觉。 que 我 es 觉 la 得， única 我觉 verdad. 得，我 No 告 es 诉你，我觉得，然后 solamente que 以后变成我 nosotros 觉得， creemos 神 o 怎么说？ sentimos, sino lo que 圣灵 realmente 从来 dice 没 la 有离 palabra. 开 No 真 nos 道 basemos 行 en 事的。 nuestros sentimientos, sino en el 圣 camino 灵 y en la 他 palabra 必 verdadera 然 de 是 Dios. 照着神的话而行事的。你不要把想象说圣灵是我想象的圣灵。我告诉你，错。 El Espíritu Santo siempre va a seguir la palabra de 以为 Dios, 说 nunca 圣 va 灵 a 会 contradecir la 怎么 palabra 做 de Dios. 按照你的 Entonces no 步骤 podemos 做。我 simplemente 告诉你， tratar 圣 de 灵所做的是 sentir 按照真 el 理做的。 Espíritu Santo, sino que debemos de 重视神 tener 的 el 话， Espíritu 实质 Santo, 上就是要看 que, 重 que 基督， sepamos 高 que 举 viene 真 de 理，也就是 realmente 遵 de 从 Él, 那位 porque 道成肉身的耶稣 coincide 基 con 督 la palabra de 在 Dios, 教会当中掌 con lo 权 que。está en la ley de Dios. 如此，我们的教会，我们的生 La 命才会 verdad 稳固啊。 trae la protección especial de 一 Dios. 个一间蒙福的教会，需要大量教导圣经的、教导真理的同工被兴起来。 Dice
que una 我 iglesia 看到很多弟兄姐妹 fuerte 小组里 es 面，他们 服侍的时候， aquella 不是依 iglesia 靠讲 que 台 se 我们 basa 长老分享、牧师分享， fuertemente en 很多弟 estudiar 兄 la 姐 palabra 妹 de 在 Dios. 小组的生命当中 Y los 服侍。 líderes 我希望这 surgen, 些 los 人都 buenos 要拜 líderes surgen 兴 de 起来。 aquellos que 我感谢主，我 se 那个礼拜 enfocan 天从去 en 年开始， buscar 一直 cada día más 晚 la 上 verdad que está dentro de la 有 palabra 10 de 几 Dios 位 y 弟兄姐 estudiar la 妹， palabra de Dios. 我们一起带他学习圣经，认真的查考圣经。 到 Nosotros 现在他 debemos 们 de 这 leer 个 la 开始可 Biblia, 以从 estudiar la 糊里 Biblia. 糊涂到可以掌握圣经，看到圣经的亮光， Nosotros 这不 en 是成长， nuestro 这 grupo 不 de 是他 estudio 渴慕 bíblico 真理 empezamos 生命当中的 desde 突破吗？ simplemente leer sin entender, ahora 不要 muchos 安逸， entienden, 不要 pueden 安逸。 comprender esa palabra. Así que hay que seguir 天国是努力人 esforzándose 进的，所以 en leer y 我们会 estudiar la 看到 palabra de Dios. 一间教会如果不以真理为中心，不以人不以神的话为中心的话，那我们的复 Aquellas 兴 iglesias 何 que 在呢？ no 是人的 toman 复兴的， como 还是 una 神真 bendición 正 la 的复 palabra 兴？ de Dios, 所以你会看到说， obedecen 他会看到 las 很 palabras 多 de 很多我 Dios, 们需 no 要 es una 很 iglesia 多 obediente. 教会的俄巴底亚、撒加利亚、拿坦涅这样的生命被兴起来。许多有约拿当，是吧？有很多的离 Debemos 叛 aprender 雅 como 被 la 兴起 vida 来。 de aquellos que seguían la palabra Momentos de de Dios, Jinjuan de que Jinshi. conocían la palabra de ¿Sí? Dios, y no María, que es así, ¿no? otros les contaran Por cómo eso. es la palabra. 所以说，我们会看到说，上帝要让我们看到说，同工是非常非常的重要。5 Por 位 eso es muy 首领、 importante 9位立位、 aquellos que 9个立位 servimos a 2 Dios, 位祭司，你会看到 los 说，他 9们生命的服 levitas 饰 y 2走进 sacerdotes. 犹大全国有多么艰巨啊！ Y esas 需要多 personas 长时间啊？ que 有没有想过 servían a 16 Dios 位？ recorrieron todo el pueblo de 教 Israel 会 llevando 如果 la 只有我 palabra 们3个 a 长老 todos 10 los 几位 hogares. 执事 Por，eso, si en una iglesia 累死宝 solamente 宝了，是 tenemos 吧？ los ancianos 我 o 们 los 需要 pocos 很多人，每 líderes, 个人都可以起来，有没有？ no vamos a poder llegar a 学习 todos. 真理， Necesitamos que todos y 教 cada 导真理 uno 的人， dentro de la 每个 iglesia 人都是约拿当，每个人都是撒加利亚。 quiera portar 你愿意 ese 这样子做吗？ poder y esa palabra de 我是 Dios 希 para 望 llevarlo 我 a 们每个 cada 人 uno 在 de 生 los 命当中， hogares, a los 只有 lugares 神的 que 话 están 在 a 我们 nuestro 生命当中， alrededor. 我们才有 Solamente 亮 si nos 光， aferramos a la palabra de 才 Dios 有 vamos 才 a 有 poder 复兴的 brillar, 持续。 estemos donde estemos. 第二方面，有经历上帝的作为，渴慕圣灵。你知道他传讲的圣经，传讲的真理通国，当然圣经里面没有告诉我们说他第3年去通国这样的一个教训百姓，花了多少时间我不知道。可是呢，第10节告诉我们说，耶和华使有大四围的列国都胜。你知道，当我们高举真理的时候，神的祝福来到了，神的保护就临到了，神的祝福就临到了。你以为说我们的神，我们有神的保护是什么？就是唯一的。如果看7到9节的话，就是要传讲真理。刚才讲，圣灵是照真理行事的，而不是照着我们的意识行事的。所以你会看到说， lo que dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, no lo que 教会在 nosotros 经历神的作 sintamos 为的时候，他 querramos 经历 que 他的保 haga. 护，经历他的祝福，保护什么呢？连四围的仇敌都甚恐惧，列国的恐惧，祝福什么呢？列国的朝贡，以非利士人啊，还有亚拉伯人。 他进贡了什么？公绵羊7700只，公山羊7700只。Y traían los filisteos presentes a Josafat los tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Cuando seguimos la palabra de Dios, cuando estamos en el camino de Dios, nosotros somos bendecidos por ese camino. Y eso podemos cuidarnos, Dios nos cuida de los demás y también podemos influenciar en la vida de los demás, los que están a nuestro alrededor. Orar es muy fuerte, es muy importante. Y el Espíritu Santo, seguir el camino del Espíritu Santo también es importante. La oración es una manera de hablar con Dios, pero ser obediente. Escuchar la palabra de Dios es más importante porque estamos escuchando lo que Dios nos dice, la orden que Dios nos da.
并非因为犹大军队强盛，而是因为神与他同在。当教会遵从真理，神必亲自看顾百姓。阿门。真理还带来特别的祝福，不但教会能够稳固的发展，而且信徒的生命被建立，信心被坚固，更使教会得到丰盛属灵的财富。我是希望我们的生命能够像约沙法一样，被真理充满，人生的祝福。Deseo que la iglesia esté llena de la bendición de la verdad de Dios。你知道一个人，我很多人会看到说，这个，当你领受上帝保守你了，上帝也祝福你了，就得意忘形了，忘记我是神了。约沙法没有。约沙法继续预备复兴的同工，为要迎接更大的复兴。什么意思呢？12节告诉我们说，约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和集货城。他在犹大城邑中有许多工程。什么意思？第一，营寨。什么是营寨？扎营，是不是有征战的？是不是？囤货城、集货城是什么？承受祝福的。是一个预备属灵征战的同工的，他没有停止的，没有得意忘形的，他不满足那种渴望那个复兴，他有更大神的复兴要领到他的教会的。我们有没有这样的一个渴望？哦，这样就可以了。上个礼拜我煮饭的时候，用一个很大的锅，因为用那个2个小锅，就觉得说太满了。然后烧开的时候不是会跳出来嘛？搞得那个厨房这个炉灶什么都是都是那个脏兮兮的。然后我就把它倒在那个大的这个为上个礼拜帮忙这个切菜呀，谢谢我。2个大锅。然后倒下去的话，只有1/3。好煮。然后我就跟家里说，这个一锅可以吃到多少？150个人应该没问题。我说如果我们教会能够，不是我看到那个下面还放着另外一锅嘛？我说如果我们教会能够2锅都煮得满满不够吃的话，哈利路亚，感谢主。我们不要渴望，我们不是不要满足于现况。我们要谈做满了。上个我们常常我们长老3老节的时候，每一次圣诞节，看到弟兄姐妹站在早道上，看到外面，我们心里又高兴，高兴是什么呢？这么多人，难过是什么呢？没有好好的招待他。1年1次来聚会，同工预备的那么好的节目，牧师讲的那么好的信息，他在外面找来找去聊天，聊到圣诞节做多少钱今年年底怎么样？明年这个阿里贬值会不会贬值？所以你会看到说，约沙法没有以此为满足，还有渴望更大的复兴，为有迎接更大的祝福开始做准备的工作。就是建造营寨，是为了征战预备，建造集货城，是为了团结更多的祝福。他在犹大城邑中有许多工程，意思是在不断的建造预备承接复兴的同工。我们教会有这样的一个使命跟看见，让复兴不是短暂消失，而是能够持续的传承。因为教会的复兴需要复兴的器皿，不需要复兴的。约沙法的服事是我们效法的榜样。教会最大的需要不是更多的方法，而是回到神的话，看重神的真理，预备承接复兴的同工。但愿我们今天教会不仅仅是渊游圣经，而是要高举圣经，不仅仅是阅读圣经，更是顺服真理，不仅仅是认识基督，更活出基督。阿们。这样，教会必在真理中蒙福。也在真理中被预备成为这个世代
迎接复兴 y 的期。 podemos 第三方面， convertirnos en 我 esa 们会看到说， vasija 约 de 沙 Dios 法的 para 服 el 事是什么 mundo. 呢？就是要依靠圣灵的大能，他要寻求上帝的。第二呢， Debemos 要看 establecer 重 un 基督的真理。 espíritu 第三方面 espiritual. 要依靠圣灵的大能。你会看 Debemos, 到在 debemos 第 confiar 13 en el 节的 poder 下 del 半章 Espíritu 告诉我们 Santo. 说，约沙法王做完 Vamos a ver 这 en el 个 versículo 犹 13大 que 国 dice, 进入一个 y 属灵 hombres de 复 guerra 兴，甚至说国 muy 力强 valientes 盛的 en 时期。 Jerusalén. 第17章上半段记载了他寻求神，遵行他的律法，神的律法，并在犹大国各城各家教 Dice, 训 los 摩西的律 hombres 法 de guerra，muy 带来 valientes 国 en 家的复兴。 Jerusalén. Y este es 后 el 半段呢， número de ellos según 他 la 记载 casa 他 paterna 拥有 de los 强大的军队，众多的勇士。表面看起来这是军队的力量的展示，但是我们如果从圣经的角度来看，神要启示我们，神百姓真正的得胜不在于人的势力，而在于神的胜利。 Pensar no es 保罗 solamente 在 cuánto 罗马书 ejército 讲了一句 tenemos, 话，他 como 这样 decía 说： en 他 el 说除了 versículo 基督 15, 借 que 我 tenían 做的那些事， 280.000 我什么都不敢 ejércitos, 提 sino en el poder de 只 Dios. 提 Dios es 他 el 借 que 着 nos 我 da 的 el poder 言 de 语作 vencer 为， más allá de la 用 cantidad de 神 ejército 机 que 启示的 tengamos. 能力，并圣灵的大能使外邦人顺服。今天教会同样面临着属灵的征战，必须要学习如何依靠圣灵的大能做征战的准备。 做征战的准备， Debemos confiar en el 如 Espíritu 何做征 Santo, 战呢？ de 第一， que 要建 es 立 el 属 ejército 灵的 espiritual 军 el 队 que，va a vencer el mundo. 建立属灵的军队。你们看到这一连串的一个大能的勇士的名单，是不是啊？这里有几个呢？一个是讲到犹大支派的，他特别讲到2个支派，一个是犹大支派，一个是便雅悯支派。 Acá había 所以你 militares 会 de 看到说 Judá 啊，犹大从第13节到 y el 第 general 16节， Abnas. 他介绍了一个犹大军队的领袖亚拿为 Desde el 元帅，率 14, 领 el 30万 versículo 大的领袖 14 al 约哈 16南率领的 presenta 28万， este general Abnas 亚麻斯雅甘心 y 献身 Amasías, 约华 hijo de 率 Sicri. 领20万。这些人都不是 También 普通的 tenía 百姓， 200,000 这些人 hombres 不是 valientes. 普通的百姓， No 而是 eran, 经过组织训练跟甘心为生的人。 tanto Amasías como Abnas no eran 什么意思啊？ ciudadanos simples, sino que eran gente preparada 摆在我 por 们 el 面前有2 Espíritu 个 de 选择， Dios para 找自己的 llevar 道路。 adelante la guerra 第二呢 espiritual.，选择委身在教会， Y ellos eligieron 真正的渴 voluntariamente 慕真理， presentarse 受 a 真理 Jehová 的训练，受神的话语的训练。我们知道， y 征 ser 战的武器 transformados por Dios. 不是你尖 Las 锐的 armas 武器， no son las armas que 而是 nosotros 人。 podamos fabricar. 神拣选了摩西，拣选了约书亚，拣选了大卫，甚至到新约的时候，拣选了许许多多的使徒。他都是先塑造生命，再托付使 Tanto 命 en。el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las personas que 教 fueron 会最 elegidas 大的 fueron 资源 elegidas 不 por 单单 Dios 是有 y se entregaron en cuerpo y 宏 en 伟的一个 alma. 蓝图，更是有需要一群被圣灵充满的人。 No necesitamos un ejército 第 enorme, 16节 sino 特 un 别提 ejército 到， lleno 你 del 们 Espíritu 我知道你 Santo. 看了第16节特别讲到， En el 西基 versículo 利的 16 儿子 dice, 亚 tras 麻 este 斯亚， Amasías, 他为 hijo 耶 de 和华 Sicri, 牺牲自己， el 也 cual 就是 se 说 había 他是 ofrecido 甘心献上的。 voluntariamente a 他特 Jehová. 别讲到这个 O 人， sea que fue voluntario, nadie lo 人很 obligó. 重要。 La persona es muy 上次 importante. 的志龙长老说， La forma es muy 人 importante. 比圣公重要。 Las personas 没 son 有 más 人 importantes 就 que 没 las 有 obras. 就没有事 Sin las 工， personas 没有器 no hay 皿就没 obras. 复兴。感谢主。所以我们会看到说，整段圣经唯一能够强调的这些，有一个这个人就是亚玛斯雅这个 En 人的生 en 命 este versículo 就是 se habla 甘心 sobre 顺服 la 甘心奉 persona de 献的人。 Amasías que 不一定是 voluntariamente se 教会，不一定是 ofrecen 你最有 a 才能、 Jehová. 最有口才最好的、长得最帅的。 No 不一定是这样 necesariamente 子。 en 上 una 帝要的是一个 congregación 甘 los 心 líderes 牺牲自己、顺服 son 神的 los 人。圣灵要做这样的工作，圣灵要在我 más 们的教会当 inteligentes, 中呼召 más 这样的人。 dotados o con más Samuel. talento, sino son aquellos que se Sobre el ofrecen proyecto. voluntariamente a servir a Jehová. 所以，我们今 Y 天 esos 教 son 会 partes, 面临 Dios 的 los 属灵 hace 的征 partes 战的 de 时候， su 必 ejército 须培养门 espiritual. 徒。
建立 Por eso es 团队 importante 兴起愿意为生侍奉的人， conformar 因为 ese 圣灵的大能 ejército 首先领到 espiritual 是愿意献 bajo 上的心， la vista de Dios, bajo como 是 Dios 神可 ve 以 a 把 los 我们 hombres. 从世界当中拽回来， O sea, Dios puede 可以的， traernos, 没问题。 sacarnos del mundo 但 y 是神更 traernos 愿 a 意 este mundo 将 espiritual. 他的托付， Pero Dios 将他的复兴借着 prefiere 你，借着我，带给这里教 prefiere 会。 usarnos a nosotros para traer 感谢主。 el Espíritu de Dios. 第二方面， Nosotros 我们会 somos 看到 los que 建立一个 cargamos y 合 traemos 一 el 的团队， Espíritu y la voluntad de Dios. 合一的团队。第17节特别讲到便雅悯支派的，便雅悯族的人，他这边讲到是讲到啊，这个两个军队，一个以利亚大率领的20万拉弓箭盾牌的人， En 然后 el 呢， versículo 约撒 17 habla 率领18 sobre 万。 los 2000 armados de arco y 这里 escudo. 出现了不同的军兵、军种、兵 Acá 种， habla sobre 是吧 un,？有重 sobre un 壮的勇士，有 sobre 手拿弓箭 sobre 扫的， los 有手 hombres 持 valerosos 盾牌的人，他们 aquellos 每个人的 armados 职位 con 的不同， arcos y otros 责 con 任的不同， escudos. Todos tienen 可是呢， una posición 在 distinta, 征战当中，他可是 un puesto 并肩作 distinto. 战的，是不是啊？ Pero Vienen a están dao, uno al lado del otro vienen a chang, juntos en batalla. 有人拿盾牌， Algunos con 有人带领 espada, 军队的， algunos 可是 con 在战 escudos, 场上 algunos 他 dirigiendo, 同 pero 着 dentro de la batalla van 站在 todos juntos contra 用真 un 理 ejército, 束 todos 在一起， juntos. 用爱 todos 互 como 相 un 联 solo 络，彼 cuerpo 此和平的联络，站在基督的正道上。 comunicándose con amor unos a otros, enfrentando a un 因此我们会 único 看到说， enemigo. 这几天我们在读哥林多前书，不是吗？ Estos 这几 días 天都是 estuvimos 读哥林 leyendo 多 los 前书第12 primeros 章，是 días, 吧？ los 讲到 primeros 圣灵的 libros, 恩赐， Primera 是 de 吧？保 Corintios, 罗讲到恩赐的 el 应用跟派 devocional que estamos 圣灵赐给每一 leyendo, 个人都有不 que 同的 habla 恩赐， sobre 并且使教会成为 los 基督的身体，是吧？所以有不同的肢体就在 sobre 同一个身体上 lo。que el Espíritu Santo 教 le 会 da a 征 su 战 pueblo. 前，必须要解决内部的问题、生命的问题。 Pablo 没有 habla 合一 mucho 就 sobre 没有 cómo 能力， corregir 没有配搭就没有战斗力。 lo que sucede dentro de 我不 la 知道你们 iglesia, 前一阵 nosotros 子 que 啊， formamos 去 el 年还是 cuerpo 我 de 忘记啊。 Cristo. 巴基斯坦跟印度有一场战争，大家知道吗？啊，印度是买了一个法国的一个战斗机，是吧？巴基斯坦用了中国的 Ah, 战 la 斗 guerra 机。 de Pakistán y 我不是讲中国这个军事好，不是这个意思。我讲的意思是说，中国它不是，它的为什么能够战胜法国那个战机呢？ dice que ¿por qué Como la hay una cita. maquinaria de China puede 它 vencer 真正的 a 想 la 这 de, 个我们右 a la 右 de 敌 los 它是 franceses? A， 报告信息的是 B， 真正作战的是 C， 你听懂我的意思吧？ Porque la estrategia que 敌 usan, 人以为是 I， 攻击 I， porque usan un punto Sí, A, sí, un punto B y un punto punto C recién para 什 atacar. 么意思？ Entonces, 团队作战 Los 啊， franceses 弟兄姐妹们，教会团队作战太重要了，合一的 dice 团队 que 太 es 重要 muy 了。 importante el plan Ah, gracias, estratégico para una 所以我 guerra. 们会看到说，没有配搭 Tener, 就没 tener el 有 plan 战斗 correcto 力， hace 没有 la 彼 diferencia 此 entre 的委 vencer 身 y perder. 就难以取胜。圣灵的大能又彰显在合一的教会当中，阿门。我们又合一，圣灵 El 又把我 Espíritu 们 de 凝聚在一 Santo, 块，在 el 真道 Espíritu 上合一， Santo está en una iglesia 让我 unida, 们能够面 en un 对我 equipo 们教会的挑战。 unificado. 教会有没有挑战？多，很多，是吧？感谢主。 Todos los 最后我们 obstáculos 来看一 que 下，他 tenemos. 如何能够依靠圣灵大能。第二，要建立坚固的保障。第19节告诉我们说，还有王在犹大全地坚固城所安置的， Estos eran 不再起 siervos 来。 del 什么意思 rey, ？mucho más， 是不是啊？啊，继续要怎么样？ sin los que el Yo rey tengo había puesto en las yo ciudades también. fortificados en todo. 依靠圣灵，他不断的拓展生命被建造，一个人生命被建造，影响10个人被建造，10个人被建造，100个人被建造，教会生命 Dice que 一 si 串一串的像葡 influenciamos 萄 en 一样。 10, después 10 puede influenciar en 100 y 100 puede influenciar en 10. 感谢主。 Muy importante. 所以 que 你会看到 llevemos 说，他除 y 了军 dejemos, 队 nos 以 dejemos 外， influenciar por el Espíritu Santo. 约沙法还建立了坚固城。这坚固城是整个国家的法律体系，属灵上代表就是 Creó 教 ciudades 会必须要 fortificadas. 建立稳固的根基。 Por eso 教会 nosotros 的保障不 debemos 是你的 crear 方法， bases fortificadas. 而是依靠圣灵的大能。
不是组织的能力、活动的策略，甚至我们很多看重人数的增长。但是真正教会得到神的复兴，是神自己，是圣灵引导教会进入真理的里面，保护他的教会，供应他的教会，并且用真理抵挡仇敌的攻击。教会的防御工作太重要，只有圣灵能够胜过仇敌。只有神的道能够抵挡仇敌。教会面对征战来临之前，要做充分的准备，而不是临时上阵。要先建立真理的根基、祷告的生活、圣洁的见证，甚至我们渴望圣灵的内住在我们生命当中。这样的教会、这样的生命才会稳固。你知道亚伯郎得知罗德被仇敌掳去的时候，听到有一个人从那个这个战场上跑回来，告诉亚伯郎说：“你的兄弟罗德被掳了，他的妻子、财物通通被掳去了。”亚伯郎有没有说 “one moment”？ 没有。他随即率领318名什么意思？是经过训练的。这个训练不是一天的。甚至不是一个礼拜、一年的，可能是长期的。也就是说，你就看说，当罗德离开亚伯兰那时候，亚伯兰就开始在训练他家里的壮丁、精兵，所以他才会随即立刻率领众多精兵。podía juntar a todo el ejército para ir a rescatar a Lot. 把这个人夺回来，把他的妻子夺回来，把他的财物夺回来。预备太重要了。Por eso prepararse 把我们能 es 够 muy importante. 都能够装备自己，成为基督的精兵。 Preparémonos todos nosotros 正 para 如 ser 主保罗所 partes 说 del 的， ejército de 主的仆人保 Jesucristo, 罗说的， así como 要 Pablo 拿起神 decía. 所赐的全 Debemos 副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且 Debemos 成就一 tener 切， cimientos 还 fuertes en la 能 palabra 站立得稳。 para poder defendernos en los 约沙 momentos 法的生命 de 的 guerra. 服事有3个方面：第一，寻求上帝的心智；第二，看重基督的真理；第三，依靠 En la vida de 圣灵的 Josafat 大能。 estaban 教 tres 会不是 puntos: 依 la 靠人 voluntad de buscar a 的 Dios 而是靠 sobre 着 todas 圣 las 灵的大 cosas, 能 valorar 得胜， la verdad 不是靠外在的 Espíritu 资源 y de 增长， confiar 而 en 是 el 靠 poder 圣 del 灵的 Espíritu 同 Santo. 在那个站立的稳，把我们教会能够站在 Solamente confiando en el 预备好 Espíritu 自己， Santo podemos estar 预 firmes 备好我们 en 的生命， batalla. 在这个末后的时代里面 Preparemos 靠 nuestras 主 vidas. 能够得胜。今天我们是6月份的 Nuestras 第一 voluntades 周， para estar 我们 juntos, 借着圣 alineados a 圣 lo que 餐， Cristo quiere, para que podamos看到 vencer 我们的 en 主 momentos de prueba. 在教会里面如何的来牺牲、来舍命，换取我们 Preparemos 在 nuestras vidas 上 para 帝面前 recordar 的 cómo 尊 Jesús 贵祝福。 sacrificó su vida para salvarnos a 当我 todos 们 en sus momentos 请 de tristeza, 侍 de 卫的使 lucha, 礼拜同工， de 我们到前面 sufrimiento, 来， como Él pasó por Hola, todo Ichi. eso para que nosotros tengamos la salvación. Vamos a recibir a todos los colaboradores 到主的圣餐桌前。 prepararnos para la Santa Cena. 每当我们看到桌上的饼跟杯的时候， Cuando Sí, vemos tempeh la se copa enfocan. y el pan de Cristo, los vemos separados por un 基督为我 un 们的 lado el 生 pan y 命 por 钉在 un 十 lado 字 la 架， copa. 他的 Jesús, 身体 por 他的宝血 nuestras vidas, 是否 subió a la cruz. Su cuerpo y Todo su se sangre unió, se Señor. separaron. Todo por nosotros, Amén, todo sí, por amén. salvarnos a nosotros. Vamos a orar. 亲爱的天父，我们感谢你。 Preciado 主啊，每当我 Señor, 们 te 想看到你 agradecemos 桌上饼跟杯的时候， cuando vemos 我们就知 este 道我们这 cuerpo 样 y 背 esta 逆 sangre 顽 tuya, 梗的人， Señor. 却在你的 Sabemos 恩 que 典中 hemos 蒙 fallado, 恩 Señor, 蒙福。 y que podemos 你唯有 recibir 拯 tu 救我 gloria. 们，当 Gracias. 我们还在做罪人的时候，你就 Tú 为 nos 我们 salvaste, 死， Señor,
incluso 主啊，你的教会 no te 唯有 conocíamos, 珍惜你的话语， decidiste morir por 在这 nosotros. 个地方设立圣餐，唯有纪 Señor, 念你的救恩。 que podamos alabar tu 求主 palabra, 分 que 别为圣桌上的饼 tomando 跟 esta 杯， cena y esta copa 好让你的 podamos 教会众弟兄姐妹吃你 recordar 喝 tus 你的时候， sacrificios, 生 Señor. 命更加的与你连接， Pedimos 更使我们彼 cuando 此 cada uno de 相 los 爱 hermanos 在 reciba 真理的上 este 面。 pan y esta 愿主 sangre 向我们施恩， de 祝 parte 福 tuya, 你 Señor, 的 podamos 你的教 unirnos 会， más en tu 施恩给 espíritu, 我们。 podamos 祷告 alabarte 奉主 cada 的名 día 求。 más. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 读圣餐的经文，这 Vamos a leer Asimismo tomó también la copa. ¿Por qué? 当如此行，为的是纪念。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念。 Asimismo 你 tomó 们每逢 también la 吃这 copa 饼， después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced 所以无 esto 论 todas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la 人 muerte 应 del 当 Señor 自己省察， anunciáis hasta 然 que 后 Él 吃这 venga. 饼， De 喝 manera 这 que 杯。 cualquiera que 因为人 comiere 吃 este 喝 pan o 并不 bebiere 喝 esta 是主 copa 的 del 身体， Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe 我 indignamente 们 sin 受审的时 discernir el 候， cuerpo 乃 del 是被 Señor, 主 juicio 惩治， come y bebe para 免 sí. 得我们 Por 和 lo 世 cual 人一 hay 同 muchos 定罪。 enfermos y 所以 debilitados 我 entre 弟兄们， vosotros, y 你 muchos 们聚 duermen. 会吃的时 Si 候， pues 要 nos 彼此 examinésemos a nosotros mismos, 初期教 no 会 seríamos 对圣 juzgados. 餐的真 Mas 理有 siendo 错误的理 juzgados 解， somos castigados por el 感谢圣 Señor 灵 para que no 把这个 seamos 话赐给 condenados con 末 el 世的 mundo. 教会。 Así que, 让我们 hermanos 今天 míos, 能 cuando 够 os 名分 reunáis 于 a comer, 有 esperaos unos a 这样的 otros. 一个祝福，可以领受，可以看见圣经的真理。今天我们教会能够照着 Es 神的吩咐， importante que 在 sepamos 神的面前，借着 por qué estamos 圣餐 tomando 饼 esta, 跟杯来 este 纪念 pan y esta copa. 上 Que 帝 sepamos 的 qué 儿子。 es lo que estamos tomando y cuál es el sacrificio que Jesús 我们请四位同工，我 hizo 们开 por 始我们 nosotros. 的 Que tomemos 诗 conciencia 诗 de 礼 por 拜 qué lo 来一 estamos 起来唱这首 recibiendo 诗歌。 y que agradezcamos de corazón. 我们请敬拜赞美团唱诗 Vamos 这样 a 的大 alabar 名。 al Señor.杯的时候， Cuando recibamos 你可以在神的面 el 前 pan y la 祷告， copa, 你可以在神的面 orar 前站 delante 起来， de Dios, 坐在那个地方。 podemos pararnos, 你可以在神面前一起跟着我们 podemos 唱这首诗 presentarnos 歌。 delante de 主 Dios 啊，你 y 为我 alabar 们舍 todos 身， juntos, 为我们流血， agradecer por su 接纳我们的 sacrificio, por su sangre. Te agradecemos por salvar nuestras vidas. 哥哥他耶稣受
显，永恒盼望的生命，荣耀恩典为我冠冕，哥哥他耶稣受难，天父爱我的彰显，永恒盼望的生命，荣耀恩典为我冠冕，感谢耶稣十架的大能，领受你的身体和宝血，因你受鞭伤，我必得医治，高举双手来领受，感谢耶稣，我罪的赦免，在我里面是基督活着，得平安的饶恕，蒙恩惠的保护，复活的大能住在我里面，感谢耶稣十架的大能，领受你的身体和宝血，得平安鞭伤，我必得医治，高举双手来领受，感谢耶稣，我罪的赦免，在我里面是基督活着，得平安的饶恕，蒙恩惠的保护，你的能在我里面，医治我，接近我，医治我，接近我，医治我，接近我，医治我，接近我，医治我，医治我，我们一起起立在神的面前，领受神的医治来。Vamos a pararnos. Ponemos de pie.
无论你在本堂的受洗，还是在 No importa 其他的教会、其 te 他的国家 bautizaste en esa 受洗， iglesia o en otra 我们都 iglesia 欢 o 迎 en 你 otro 与 país. 我们一同领受 Nosotros 神的身体和他 te 的宝血。 invitamos a que recibamos todos 我们一 juntos 同在 el 这个地 cuerpo 方， y 在 la 这个 sangre 时 de 刻 Jesús. 来纪 Todos 念 juntos en 他 este 为我 momento 们舍身流 vamos a 血。 recordar 倘若你还没有受洗归入主的名下， y su sangre. Si todavía no te has bautizado, 不要享用 te 这个 pedimos 饼 que 跟杯，但是我们 todavía 更期待 no tomes 你 de 能够早 este 早的受洗， cuerpo y 归入主的名下， esta copa. 一同来 Invitamos que 享受 pronto 神为我 recibas 们 ese 预备的 bautismo. 救赎的恩典。 Vamos a recibir 主耶稣在饭后 juntos 拿起饼来说：“ el 这是我的 cuerpo. 身体，是为你们舍的。 En la última 你 cena 们每人吃的时 tomó 候 el，pan 我 y 要 dijo, 纪念他。”我们一起 este es mi 来享 cuerpo 用 cuando 主的身体。 comamos, lo hagamos en memoria de él. Recibamos todos juntos el cuerpo de Cristo. 主耶稣在饭后也照样拿起杯来说：“ Después de la 这 cena también 杯 levantó 是 la 用 copa 我的血 y 所 dijo, 立 esta 的 es la 新约。 copa 你们每逢 del 喝的时 nuevo 候， pacto. 我要纪念主， Cada vez que 他为我 tomemos 们 su 尝了苦 sangre, 杯， lo 使 recordemos. 我们福杯满溢。我们仍 Él 然 tomó 怀 la 着颗 copa 感恩的 amarga 心， para que nosotros tengamos 领 una 受 copa de 神 victoria. 为我们预备的 Preparemos 圣 nuestros 人的 corazones y 宝血。 recibamos todos Leche. juntos esta copa que es la sangre de Cristo. 耶稣的救赎没有停在十字架， No quedó 没 en 有 la 停 cruz, 在坟墓里， no quedó en la tumba, 复活， sino que 成为我 resucitó. 们盼望， Se 成为我们 convirtió en 的 nuestra 荣耀， esperanza, 成为我 en 们 nuestra 生命中 adoración, 的动力。 en 他赐 la fuerza de nuestra vida.主，我们感谢你， Amado 我们怀 Señor, 着一 te 颗 damos 感恩的 gracias. 心，领受 Te 你为我们 respondemos 所成 de 就的 corazón 救赎的恩典。 agradecido. 求你帮助我 La 们 gracia 效 de tu 法你的仆 salvación, 人 Señor.
约沙法的侍 Te 奉， pedimos, 让我 Señor, 们一生 des 寻 un 求 corazón 你的 como 同 el de 在， Josafat, 让我们 que 一 te 生 busquemos 爱慕 de 你的真道， corazón 让我们一生依靠你的 tu 圣灵的大 corazón, 能， Señor, que podamos 好让我 depender 们 de 在 tu 弯 Espíritu 曲 Santo, 悖谬的世 Señor, 代当中，我们 para 成为一 cuando 个 estemos 复 en 兴的器。 dificultad, 愿主祝 seamos 福我们每个弟兄姐妹，但愿耶稣基督的恩惠、 Señor, 天父上帝的慈爱 nos bendiga, 以及圣灵 Señor, 的感动，常与我们众 tu 弟兄姐妹 Espíritu 同在， Santo, 从今时 tu amor 直 esté 到 con 永 cada 远。 uno de 阿 nosotros, 门。 desde hoy y para siempre. 我们把时 Amén. 间交给我们里面长老。